también para YouTube, donde pueden ver ustedes también el mensaje que el Señor hoy trae para cada uno de nosotros. Para eso voy a invitarles a que abran sus sagradas escrituras. Voy a hacer una lectura ya en el libro de Joel, capítulo 2, su versículo 28 a su versículo 31. Y dice de la siguiente manera: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aleluya. Aquí en el libro de Joel nos habla y dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Y en el versículo 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y escrito está, y todo lo que nuestros ojos están viendo no es casualidad, sino es cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. El Señor nos daba el mensaje el día 14 de marzo, el día domingo 16 de marzo y el día de ayer lunes 17 de marzo. En 3 partes el Señor nos fue entregando la palabra por su misericordia. Y le damos gracias a Dios que hasta el día de hoy estamos aquí. Y seguiremos hablando hasta que Él venga, hasta que Cristo venga. Y yo no sé cuántos creen que Cristo ya viene pronto. Él está muy cerca. Cristo ya viene, está a las puertas, la venida de nuestro Señor. Ya no nos queda mucho tiempo por estar en esta tierra. Yo no sé cuántos de ustedes están seguros de que si hoy viniera el Señor, nos vamos todos con Cristo en las nubes. Pero el Señor hoy te trae un mensaje para que también analicemos nuestra vida espiritual, cómo estamos delante del Señor. Si estamos bien así. ¿Y sabes por qué, iglesia amada? Y todos aquellos que nos escuchan a través de Facebook. Porque hoy en día demonios se han metido en la iglesia para meter conformismo al cristiano, a la cristiana, diciéndole que estás bien así, aunque estés haciendo las cosas mal. El enemigo está engañando de muchas maneras y se ha infiltrado dentro de la iglesia. Pero el cristiano no está alerta, el cristiano está durmiendo. Y no ha despertado ni porque le han traído varios mensajes, aún siguen durmiendo espiritualmente. Pero hoy el Señor quiere que tú abras tus ojos espiritualmente y te prepares. Y si después de esto no quieres creer a la palabra, pero yo voy a cumplir delante del Señor y delante de ustedes una vez más. El día viernes, siendo aproximadamente entre 11:30 de la noche, empezamos en oración a las 10 de la noche y el Señor en su misericordia empezó a hablar. Y el Señor hablaba y decía: dile que este mes de marzo la tierra se llenará de luto. Diles que la tierra se llenará de luto. Y yo le decía: Señor, ¿de qué manera se llenará de luto? Y el Señor decía: dile a mi iglesia, dile a mi pueblo, decía, dile a todos aquellos que quieran escuchar que la tierra estará de luto. Y en ese momento el Señor empezaba a hablar y decía: mira, me decía. Y yo empezaba a ver cómo cantidades de demonios estaban saliendo del abismo, estaban saliendo de la tierra y empezaban a caminar. Y el Señor me decía: mira. Yo empezaba a mirar a aquellos demonios, pero eran tan horribles. Y el Señor me decía: dile que ya no son demonios pequeños, sino son principados y potestades de las tinieblas que han salido, me decía, y se les ha dado el permiso ya. Porque yo estoy cerca, decía, yo ya voy por mi iglesia. Pero mira, me decía, de qué manera van a atacar a los cristianos. Mira, me decía, cómo va a haber muerte.
Y yo empezaba a ver cómo había mucha muerte. La gente corría y corría y aquellos demonios los seguían, provocando accidentes. Y había un caos total y el Señor me decía, dile que los demonios, me decía, han sido sueltos ya. Mira, me decía, ahora donde yo me encuentro, me decía el Señor. Y en ese momento me decía, levanta tu mirada. Y cuando me dijo esta palabra, levanta tu mirada, mi espíritu se empezó a estremecer. ¿Y sabes por qué, iglesia? Porque al levantar la mirada yo empiezo a contemplar únicamente las vestiduras resplandecientes del Señor Jesús y aquellos pies, aquellos calzados. Y el Señor me decía, levanta tu mirada con una voz potente. Y yo empecé a elevar mi mirada. Y en ese momento, cuando empiezo a contemplar aquella vestidura, empieza a salir una voz que decía, Damaris, me decía, mira. Y cuando me dijo mi nombre, me dijo, mira, yo empecé a contemplar como una espada tenía en la mano. Y me decía, mira ahora dónde me encuentro yo, me decía. Y en ese momento empecé a contemplar que Él estaba sobre el aire. Y me decía, ahora mira mis pies, me decía. Y yo empezaba a contemplar aquellos pies que ya estaban juntos. Ahora mira mi mano, me decía. Yo empezaba a contemplar aquella espada en la mano derecha. Ahora mira, me decía, ¿dónde está apuntando? Y yo empezaba a contemplar que aquella espada lo tenía sobre la tierra. Y me decía, ve y diles, me decía, que mis juicios han empezado ya. Y hay de aquel, me decía, que no esté cerca de mí, porque será espantoso para él en aquel día que se le aproxima. Ve y dile, me decía, que la noche ya se acerca. Ve y dile, me decía, que la noche ya se acerca. Ve y diles, me decía, que la noche ya se acerca. Y cuando me decía la noche ya se acerca, yo le decía al Señor, ¿a qué te refieres tú con la noche? Diles, me decía, que la noche está cerca, me decía. Y cuando la noche está cerca, me decía, es porque cuando van a conocer quién es realmente Jehová de los ejércitos. Ve y dile, me decía, que la noche está cerca para que conozcan a Jehová de los ejércitos. Porque ese es mi nombre dado, me decía, sobre todo el mundo. Mi nombre, me decía, el Jehová de los ejércitos. Y en ese momento el Señor empieza a hablar y a decirme, dile a mi pueblo que se prepare. Mira, me decía, cómo estas lámparas están. Yo empezaba a contemplar aquellas lámparas que no tenían suficiente aceite. Aquellas lámparas habían con muy poco aceite. Y aquellas lámparas que un día rebosaron de aceite, me decía, mira ahora cómo está. Aquella lámpara estaba bajando. Aquellas lámparas estaban bajando de ese aceite. Y el Señor me decía, ve y dile que es necesario que me busquen más. Pero que me busquen con todo su corazón, me decía. Que me busquen, me decía, en verdad. Así como se dedican a buscar, me decía, lo material. Para lo material sí tienen tiempo, me decía, pero para mí no tienen tiempo. Diles, me decía, que vuelvan a su primer amor. Mira, me decía, como muchos se han descuidado y me han dejado a mí por último. Pero ve y diles, me decía, que hay de ellos en aquel día, porque yo no tendré misericordia. Y cuando me dijo, yo no tendré misericordia, me decía, mira, me decía, cómo está mi Padre.
Mira cómo está mi padre, me decía. Y cuando me dijo esa palabra, yo le decía: Señor, ten misericordia de tu pueblo. Mira, me decía, cómo mi padre está dando la orden ya. Y mi iglesia está durmiendo, me decía, mis hijos se han dormido. Mira, me decía, mira lo que dice mi padre. Y cuando dijo esa palabra, yo únicamente empezaba a contemplar como una voz tan potente con un estruendo decía: toquen la última trompeta ya. Preparen la trompeta y que la última trompeta sea tocada ya. Y en ese momento aquel ser tan maravilloso empezaba a susurrar y decía: Padre, Padre, le decía: Padre, ten misericordia, por favor. Mi iglesia no está preparada, Padre. Ten misericordia, por favor. Y el Padre le decía: el tiempo se acabó. El tiempo se acabó. El tiempo se acabó. El tiempo se ha acabado ya, iglesia. Este es el tiempo el cual tú tienes que arrepentirte de corazón. Este es el tiempo que tú tienes que vivir solo para el Señor. Dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Porque Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria, déjame decirte. El Señor es único, el Señor es santo, santo, santo. Él es digno de toda honra y de toda gloria. Aquel ser sigue aún intercediendo por misericordia, por ti, por mí. Porque Él sabe que no estamos preparados. Él sabe cómo está delante del Señor. Él sabe cuál te está estorbando. Y sabes cuál está estorbando. El Señor me decía: ve y dile que quiten toda avaricia de sus corazones. Ve y dile, me decía, que quiten toda contienda de sus corazones. Ve y dile, me decía, que quiten toda crítica de ellos. Porque dile, me decía, que no te critican a ti, que no critican al hermano, que no critican al hermano, critican a mi palabra. Y critican y blasfeman, decía, delante de mi Espíritu Santo. Y dile, me decía, que sobre mi Espíritu Santo no hay perdón. Aquel que blasfeme contra mi Espíritu Santo no tiene perdón, me decía. Ve y dile, me decía, que mi iglesia se prepare ya. Y el Señor me decía: dile que recuerden que he estado hablando, decía, a mi pueblo. Y este año 2025, me decía, sería año de dolor. Y este es el año, me decía, donde mis juicios están siendo derramados ya. Ve y diles, me decía, que se preparen ya. Porque yo voy por mi iglesia, me decía, pero antes de que yo vaya por ellos, acontecerá lo que he anunciado, me decía. Ve y dile, me decía, que aquel que creyó a mi palabra, yo también sabré guardarle en aquel día, me decía. Y el Señor me decía: dile que ya no falta mucho, me decía, para que esto acontezca. Ve y dile, me decía, que están a milésimas de segundo, me decía, para que esto se lleve ya. Mira, me decía, el Señor, y yo empezaba a mirar. Y me decía: mira, me decía, cómo viene el encierro ya. Muchos no creyeron a esta palabra, pero mira, me decía, cómo empezará de nuevo lo que fue hace 4 años atrás.
Se vivirá en este año nuevamente, me decía. Pero este año será peor, me decía el Señor. ¿Y sabes por qué? Me decía. Porque nadie podrá salir de casa. Hace 4 años, me decía, aún todavía algunos trabajaban. Unos podían salir de casa. Pero este año no será así, me decía. Este año será diferente, me decía. Este año se multiplicará más el dolor. Por eso les dije, alisten alimentos. Guarden alimentos. Guarden alimentos. Estuve anunciando. ¿Y sabes por qué? Porque de eso dependerán. Porque nadie podrá salir de casa, me decía. Muchos se rieron. Muchos se rieron, me decían. Muchos criticaron. Muchos blasfemaron contra eso. Pero yo sabía lo que les estaba hablando, me decía. Porque ustedes no conocen mis tiempos, decía. El tiempo de ustedes no es mi tiempo, me decía el Señor. Mis tiempos nadie lo conoce. Y les dije que se prepararan. Fueron pocos aquellos que aún siguen creyendo a mi palabra. Son pocos aquellos, me decía, que creyeron a la primera vez y ahí tienen guardado, me decía, sus alimentos. Son pocos aquellos que creyeron. Pero el ay, me decía, el ay será para aquellos que ignoraron mi palabra. El ay, me decía, será para aquellos que se burlaron de mi palabra. Pero el Señor hablaba y decía, dile a mi iglesia, me decía, que ya no duerme espiritualmente. Dile a mi iglesia que es el tiempo de que esté velando. Dile a mi iglesia, me decía, que es el tiempo que esté sus ojos espiritualmente abiertos, me decía. ¿Y sabes por qué? Me decía. Y yo le decía, Señor, porque mira, me decía, ahora te voy a mostrar, me decía, lo que se aproxima y la iglesia no ha despertado. Y la iglesia aún no creyó, ni porque está viendo lo que está pasando, aún ellos siguen únicamente pensando en lo que será el día de mañana, en lo que harán, en lo que construirán. Mas no están pidiendo misericordia, me decía, para su familia. Mira, me decía, nadie pide misericordia para su familia. Todos están distraídos, todos están en sus cosas. Cada uno, me decía, está dispersado y nadie se está preparando. Todos están, me decía, con su meta material, pero nadie está con la meta espiritual, me decía. Nadie se ha puesto esta meta que quiere alcanzar la corona de la vida eterna. Y el Señor me decía, pero ve y tú, me decía, dile a tu familia que se preparen, que me busquen, me decía, pero que me busquen de todo corazón. Y que me busquen, me decía, en espíritu y en verdad, porque yo voy a guardarlos en aquel día. Y en ese momento el Señor me decía, ve y dile que preparen sus aguas. Dile, me decía, que preparen sus aguas. Y el Señor me decía, Damari, guarda tu agua, me decía. Guarda tu agua, alista tu agua. Y el Señor con una gran angustia decía, alisten sus aguas, diles que alisten sus aguas. ¿Y sabes por qué? Me decía, porque las aguas serán contaminadas, me decía. Las aguas serán contaminadas, me decía, por las grandes élites, me decía el Señor, que empezarán con este plan azul, el plan blue, me decía, donde van a confundir a muchos cristianos. Ve y dile, me decía, que las grandes élites contaminarán el agua para que cantidades de personas mueran, me decía.
Pero ustedes tienen que prepararse, me decía, tienen que guardar sus aguas. Ve y diles, me decía, que no habrá agua que tomar, me decía, por lo tanto, en aquel día el agua, me decía, valdrá mucho más que cualquier cosa, porque muchos desearán tomar agua, porque nadie se está preparando para lo que viene. Y el Señor me decía, ahora te voy a mostrar, me decía, lo que están preparando y lo que van a echar a andar ya, me decía, para que la gente también crea, me decía. Y para que el cristiano crea. Habrán cristianos, me decía el Señor, que nunca leyeron mi palabra, por el cual serán confundidos, me decía. Pero ustedes, me decía, que han leído mi palabra, ve y diles que escudriñen, porque ahí está la verdad. Y en ese momento el Señor me decía, mira, me decía, y empezaba a ver en el cielo como unas luces se empezaban a formar. Y en aquellas luces se formaban demonios, porque eran demonios. Y el Señor me decía, mira, me decía, creerán que esto llevará a mucha gente. Y mira, me decía, cómo van a simular mi figura, pero ese no soy yo, me decía. Y en ese momento yo empezaba a contemplar esa figura, supuestamente que era el Señor Jesús. Pero el Señor me decía, dile que no crean, me decía, que no crean a lo que sus ojos verán, porque serán engañados muchos, que yo ya he ido por mi pueblo, pero nadie sabe el día de mi venida, decía. Diles, me decía, que eso les harán creer, porque empezarán a asomarse cosas extrañas en los cielos que serán provocadas por ellos, por las grandes élites. Pero diles, me decía, que no crean, me decía eso, que estén creyendo únicamente en mi palabra, que estén firmes delante de mi presencia, para que no sean engañados, porque aún, me decía el Señor, aún mis escogidos en aquel día serán engañados. Pero no serán engañados aquellos, me decía, que estén creyendo a mi palabra. Mira, me decía, y empezaba a mirar y a contemplar todo esto en los cielos. Y el Señor me decía, diles que no se confundan, porque el día de mi venida, decía, nadie lo sabe, ni aún los ángeles que están en los cielos, decía, sino únicamente mi Padre que está en los cielos. Creerán, me decía, que serán ovnis, extraterrestres, pero no son, me decía, son demonios, son principados y potestades, me decía, que empezarán a verse a causa de este plan que empezarán a realizar. Y diles que ya lo van a empezar a echar a andar ya, me decía. Esto empezará ya, me decía, en breve, me decía el Señor. Pero diles que no se confundan. Dile que lean mi palabra. Y en ese momento el Señor decía, mira, me decía, cómo correrá mucha gente en aquel día cuando vea todas esas señales. Y yo empezaba a mirar cómo la gente corría de aquí para allá. Y aún cristianos había que corrían y se arrodillaban y empezaban a decir, ten misericordia, Señor, de mí, llévame, por favor. Estaban siendo engañados por eso. Pero la venida del Señor nadie lo sabe, nadie sabe el día ni la hora. Únicamente el Padre que está allá en los cielos. Y el Señor me decía, ve y dile que se prepare, que esto esté en breve ya. Pero dentro de mi iglesia, me decía, hay muchos impíos, me decía. Dentro de mi iglesia, me decía el Señor, hay gente que no ha creído a mi palabra y únicamente tienen la rutina de ir y escuchar y salir y seguir siendo igual y vivir en lo mismo. Pero hay de ellos, me decía,
Porque en aquel día no tendrán excusa que no escucharon mi palabra. En aquel día no me podrán decir que no escucharon mi palabra de advertencia. Porque aquí me decía que los ángeles anotan el día y la hora en que yo declaro una palabra. He aquí me decía que los ángeles están anotando en diferentes lugares. Yo estoy dando palabra y ellos anotan a quién se les da, en qué momento y a qué horas y en qué momento lo entregarán. Ve y dile, me decía que nadie tendrá excusa en aquel día, porque todos estarán delante del tribunal de Cristo. Y el Señor me decía en oración el día domingo, yo estaba orando. Y en ese momento yo le decía al Señor y le pedía al Señor, si aún hay más palabras, sé tú hablando. Y el Señor empezaba a hablar a mi vida. Y en ese momento me decía, quiero que tú veas, me decía, lo que en breve está allá. Quiero que tú veas, me decía, que esto está tan cerca ya, me decía. Quiero que tú veas, me decía, por última vez, lo que tus ojos van a ver ya. Y cuando me decía esa palabra, yo empezaba a estremecerme. Mi espíritu se estremecía y mi corazón empezaba a latir tan fuerte. Y en ese momento el Señor me decía, ¿por qué ahora temes? Me decía. ¿Por qué ahora temes? Me decía. Yo le decía al Señor, yo no temo, le decía. Solo que cuando tú hablas de esto, le decía, mi corazón se aflige, le decía. Mi corazón se aflige, le decía, Señor. Y me decía, no temas. Y cuando me dijo esa palabra, nada más eso, recuerdo lo que me dijo, no temas. Y el Señor me sacó de mi en espíritu. Yo sabía lo que Él iba a hacer. Por eso mi corazón latía. Y yo le decía, Señor, en ese momento, cuando el Señor me saca en espíritu, me dice, no temas. Yo estoy contigo, me decía. No temas, me decía, yo estoy contigo, porque ahora temes tú, me decía. Si yo estoy contigo, me decía. En ese momento únicamente yo empecé a contemplar cómo mi esposo estaba durmiendo y mis hijas ya estaban durmiendo. Y el Señor me dijo, ahora ven, me decía, y empezamos a caminar. Y cuando estábamos sobre el aire, el Señor me decía, ahora vas a contemplar por última vez, me decía, lo que yo te he venido mostrando y lo que tus ojos están pronto a ver, me decía. En ese momento, el Señor empieza a mostrarme y nada más levantó la mano derecha. Y con la mano derecha nada más hizo esto. Y en ese momento la tierra empezó a temblar. Cuando la tierra empieza a temblar, yo empiezo a ver cómo las casas estaban siendo elevadas de abajo hacia arriba y era un caos total. Y únicamente podía contemplar aquellos estruendos de aquellos cerros que venían despolvoreándose, venían cayendo. Yo empezaba a escuchar que únicamente los cerros se estaban destruyendo. Y el Señor me decía, no temas, me decía. No temas, me decía. ¿Por qué temes ahora? Me decía. Y únicamente le decía al Señor, ten misericordia, por favor, le decía. No temas, me decía, porque aún te voy a mostrar lo que se aproxima a la tierra, me decía. Pero en mi espíritu sentía un temor, porque aún faltaba lo más fuerte que mis ojos iban a ver. Y en ese momento el Señor me dijo, ahora mira sobre este lado, me decía. Yo empezaba a mirar
como aquellas grandes bolas de fuego que venían y caían sobre la tierra. Y el Señor me decía, esto lo he anunciado. Ni la NASA, me decía, ni los científicos podrán descubrir el día que caerá. Ni la NASA, me decía, ni los científicos podrán destruirlo, porque esto es parte de mis juicios, me decía. Y esto es lo que se cumplirá y lo que escrito está, me decía, porque esto está pronto a acontecer. Ellos le han puesto fecha, me decía, pero para esto nadie tiene fecha. Mira, me decía. Y cuando me dijo, mira, tenía sostenido al mundo entero en sus manos. Si yo quiero, me decía, hoy mismo los destruyo, me decía. Pero ¿sabes qué? Me decía. Aún por aquellos que son fieles, me decía, que son un pequeño remanente que ha creído en mi palabra y ha sido fiel. Aún de ellos he escuchado su misericordia, me decía. Pero para los demás, me decía, la misericordia se acabará. Y en ese momento empezaba yo a contemplar aquellas bolas de fuego. Y el Señor me decía, mira, me decía, lo que ya está pronto a caer. Y eran aquellos meteoros que van a caer sobre la tierra, sobre el mar, el cual será un caos total. Y el Señor me decía, mira, me decía, el que caerá ahí en Estados Unidos, me decía, la parte donde es Miami, Florida, me decía el Señor, Estados Unidos desaparecerá, me decía. Estados Unidos, me decía, desaparecerá. Pero desaparecerá porque así está escrito, me decía. Porque yo voy a cumplir mi palabra, me decía el Señor. Y yo empezaba a contemplar cómo era un caos total. Tsunamis eran provocados. Y la gente corría de aquí para allá y no había dónde esconderse. No había dónde estar seguro. La gente era arrastrada por la mar, succionados por el mar. La gente era succionados aún por la misma tierra que se partía y se cuarteaba y ahí caían. Y el Señor me decía, no temas, me decía, porque esto será, me decía, para aquellos que están lejos de mi presencia. Esto será para aquellos que no tienen la promesa, me decía. Esto será para aquellos que se han enemistado con mi Espíritu Santo, me decía. Esto será para aquellos que han estado sin temor hacia mí. Pero aquellos que están cerca de mi presencia, me decía, yo los pondré en el monte de los olivos. Diles, me decía, que aquel pequeño remanente que hasta ahora ha sido fiel, que siga para que alcance ver la promesa que yo les he prometido. Porque muchos, me decía, no verán la promesa. Muchos, me decía, quedarán en el desierto como quedaron en el desierto cuando yo saqué al pueblo de Israel. Y únicamente entraron los hijos de aquellos. Así será, me decía esto. Muchos no alcanzarán la promesa. Serán pocos, me decía, los que verán esto. Ve y diles, me decía, que a muchos yo también cortaré de esta tierra. Diles, me decía, que yo voy a cortar a muchos. Voy a cortar a unos, me decía, porque no van a soportar ver todo esto que se aproxima. Pero aquellos, me decía, que han luchado, que han perseverado, que han batallado, que a pesar de tantas luchas y tantas pruebas, me decía, no volvieron atrás.
pero ellos se vienen delante de mi presencia. Pero a otros voy a cortar, me decía, porque no han dejado el pecado, me decía. A muchos voy a cortar porque han adulterado mi palabra. A muchos voy a cortar, me decía, porque han vendido mi palabra. A muchos voy a cortar porque han profanado delante de mi altar pecado. Pero ve y dile, me decía, que todo pecado oculto saldrá a la luz. Ve y dile, me decía, que nada hay oculto delante de mi presencia, porque todo saldrá a la luz. Y en ese momento el Señor me decía, dile que el día espantoso de mi venida, me decía, está cerca. Ve y dile, me decía, que el día grande y terrible de Jehová está cerca. Ve y dile, me decía, que pronto voy a sacudir la tierra ya. Y nadie podrá escapar delante de mi presencia. Nadie se podrá escapar, me decía, ni aquellos que están comprando lugares sobre los cielos. Aquellos, me decía, que se están preparando, que en otro planeta podrán, porque de ahí yo los voy a arrebatar, me decía. Nadie podrá esconderse, ni en aquellos grandes buques, me decía, que se están preparando, aquellos multimillonarios, porque de esa cueva, me decía, de ahí yo los voy a sacar. Nadie podrá esconderse en aquel día de mi presencia. Nadie huirá, me decía, delante de mi presencia, porque escrito está, me decía. Escrito está y esto se cumplirá ya, me decía. Diles que el tiempo se acabó. El tiempo de mi gracia, me decía, se ha terminado ya. Y pronto, me decía, mi misericordia se apartará de la tierra. Diles, me decía, que se prepare. Diles, me decía, que despierte, porque se duermen, me decía el Señor. Eso fue lo del día domingo, iglesia. Yo no sé si tú estás creyendo o no, pero yo no te lo vengo a contar porque me lo hayan contado en un libro de cuentos. Yo no te lo vengo a decir porque me lo haya contado otra persona, no. Yo te lo vengo a decir porque yo lo viví en el Espíritu. Y el Señor mismo, hablando a mi vida, Él entregó este mensaje. Y el Señor hablaba el día de ayer. El Señor hablaba y decía, diles, me decía, que pronto tus ojos empezarán a ver cómo correrá sangre, me decía, sobre la tierra. Porque empezarán, me decía, la guerra ya. Empezarán, me decía, a levantarse ya. Empezarán a ver, me decía, tantos enfrentamientos ya. Diles, me decía, que se preparen. Diles, me decía, que se preparen, porque empezarán a ver, me decía, lo que yo he estado hablando. Muchos querrán esconderse, pero esto es lo que vivirán, me decía. Esto es lo que ustedes vivirán, lo que sus ojos verán. Diles, me decía, que cuando esto acontezca, es donde cada uno de ustedes dependerá de su fe en su casa, me decía. Diles, me decía, que cuando esto acontezca, únicamente la fe que tengan, eso será el sustento de cada uno de ustedes. ¿Y sabes por qué? Me decía. Porque cerrarán mis iglesias, me decía. Cerrarán mi casa de oración. Y ya no habrá donde ustedes vayan. Es ahí en sus casas donde dependerán a vivir de la fe, me decía. Es ahí donde ustedes empezarán a vivir de lo que hayan echado a andar en este transcurso de este tiempo, que se han dedicado a ir a la casa de oración, a escuchar mi palabra. Y es ahí donde yo voy a ver, me decía, cuántos creían a mi palabra.
¿Y cuántos realmente están de la mano conmigo? Me decía el Señor. Porque todo esto está a punto de acontecer, me decía. Todo esto está a punto de acontecer, me decía. Mira, me decía, como jóvenes, me decía, serán levantados. Y yo empezaba a ver como muchos jovencitos, hombres, estos jóvenes hombres, eran levantados y los reclutaban a la fuerza. Yo empezaba a ver como estos jóvenes querían negarse, querían salir corriendo, pero eran sometidos. Y yo le decía, Señor, ten misericordia, le decía. Y el Señor me decía, ve y dile, me decía, que todos los jóvenes deben de estar buscando de mi presencia. Todo joven debe estar delante de mi presencia. Porque mira, me decía, aún de 10 años para arriba estaban siendo levantados. Diles, me decía, que papá y mamá tienen que estar pidiendo misericordia para sus hijos. Que papá y mamá tienen que decirle a sus hijos que me busquen de corazón. Pero ¿sabes qué pasa? Me decía, que aún dentro de mi iglesia hay padres que no me tienen a mí en su corazón. ¿Sabes qué pasa? Me decía que aún dentro de mi iglesia hay padres que no me tienen en su corazón. Y por eso sus hijos no me conocen, me decía. Pero ve y diles, me decía, que le hablen a sus hijos de mi palabra. Que busquen de mí, que estén cerca de mi presencia, me decía. Porque en aquel día solo yo, Jehová de los ejércitos, me decía, podrá guardarlos. Y esto se avecina ya, me decía, esto ya está muy cerca. Ve y dile, me decía, que esto está muy cerca ya. Y en ese momento mi corazón se afligía y estaba yo angustiada y le decía, Señor, ten misericordia. Diles, me decía, por última vez, que pidan por sus hijos, me decía, que pidan misericordia por sus hijos. Y que aquellos jóvenes que me busquen en espíritu y en verdad. Aquel ser tan maravilloso con un sollozo decía, dile, que me busquen en espíritu y en verdad. Diles, me decía, que me busquen en espíritu y en verdad. Diles, me decía, que me busquen en espíritu y en verdad. Es que hay jóvenes, me decía, que están lejos de mi presencia. Es que hay jóvenes, me decía, que no están buscando de mi presencia. Hay jóvenes, me decía, que están siendo llevados por papá y mamá, pero por cumplir una obligación. Pero dile, me decía, que yo los quiero cerca de mi presencia. Dile, me decía, que yo quiero guardar a jóvenes. Pero a jóvenes me decía que sean como Josué. A jóvenes me decía que sean como Daniel. A jóvenes me decía que sean como Elías. A jóvenes que sean como David. A esos jóvenes yo quiero hoy delante de mi presencia. Mira, me decía, como muchos jóvenes tuvieron el deseo de buscarme, pero los padres fueron los responsables que no apoyaron, me decía, ese ministerio. Hay padres, me decía, que en aquel día me darán cuenta y sobre ellos yo voy a derramar esa sangre, me decía. Y yo le decía, Señor, ten misericordia por los jóvenes, le decía. Ve y diles, me decía, que me busquen y que escuchen, porque es la última vez, me decía, porque esto se avecina ya.
Y después el Señor se dejó escuchar su voz. Yo le dije: Señor, yo voy a cumplir contigo. Le decía: yo voy a llevar tu palabra. Le decía: lo voy a anunciar. Pero yo te pido, le decía, que tú guardes de mí, le decía el Señor. Y el Señor me decía: no te preocupes, me decía, porque yo estoy contigo. Y en ese momento el Señor se dejó escuchar su voz. Ya hoy por la mañana yo le decía al Señor: Señor, yo te pido que tú me ayudes, le decía, tú me fortalezcas hoy, yo voy a dar tu palabra. Y el Señor me decía de esta manera, iglesia: el Señor habla en pensamiento, habla en el corazón, y pueden escuchar la voz audiblemente. Por la misericordia de Dios, yo sí escucho audiblemente la voz. Y el Señor me decía: espera, me decía, que aún tengo algo más que agregar, me decía, este mensaje. Espera, me decía, porque aún le voy a agregar algo más. Y yo le empezaba a decir: Señor, heme aquí, le digo, tu sierva escucha. Y en ese momento empecé a escuchar y me decía: mira, me decía, ve y dile, me decía, que enfrentarán a un mundo espiritual ahora, me decía. Y yo le decía: Señor, mundo espiritual, ¿qué es? Ve y dile, me decía, que empezarán a enfrentarse con aquellos demonios, me decía. Ahora será espiritualmente, me decía, que enfrentarán cara a cara. Se van a manifestar, tú lo vas a poder ver. Ahora tú vas a empezar a pelear. Porque el Señor decía: el día de mi venida está más cerca. Y este es el mundo ahora espiritual donde van a empezar a enfrentarse. Se empezarán a manifestar. Y es ahí, me decía, donde ustedes van a empezar a pelear por cada uno. Ya no va a depender de la fe del hermano ni la oración del hermano. Serás tú con el mundo espiritual ahora. De aquí ya nadie más podrá interceder. Seremos nada más uno a uno. Y son cantidades de demonios. Y el Señor decía que aún en su iglesia se han filtrado. Como poniendo conformidad, que estás bien así. El Señor decía que la iglesia se ha conformado y lo ha tomado como una rutina. El Señor decía que se han metido con pecado. Pero algo más que el Señor decía: mira, que aún lo que yo he estado anunciando, me decía, cuando yo te entregué por primera vez, aquella experiencia, me decía, mi iglesia no ha dejado, me decía, ese pecado. Aún siguen en ese pecado, me decía, y no lo han dejado. Y yo le decía: Señor, pero qué pecado, le decía, dime por favor. Yo les dije claramente, me decía, cómo el hombre se iba a llegar a su mujer y cómo la mujer se iba a llegar al hombre. Pero esto lo olvidaron, me decía. Y hay cristianos, me decía, que están en ese pecado. Y ve y dile, me decía, que eso no me agrada delante de mi presencia. Porque yo he pedido santidad, me decía. He pedido santidad porque yo soy santo, me decía. Y por lo tanto mi iglesia debe estar en santidad. Y yo le decía: Señor, yo voy a decirlo por última vez. Ve y dile, me decía, porque yo conozco los corazones, me decía. Porque aún los cristianos son los que más se han metido en este pecado. Y todo esto es pecado, me decía, de lujuria. Todo esto es blasfemia delante de mí, me decía. Porque yo soy santo, me decía. Y por lo tanto yo voy por una iglesia que esté viviendo en santidad. Yo quiero santidad por dentro y por fuera, me decía. Yo quiero santidad por dentro y por fuera.
Por lo tanto me decía, dile, me decía la iglesia, y no solo habla de esta iglesia, es a nivel mundial. Dile, me decía de esta manera, me decía el Señor, dile que no vistan más como una prostituta. Dile, me decía, que no vistan más como una prostituta. Y yo le decía, Señor, yo voy a decirlo. Dile, me decía, que el espíritu de Jezabel se metió en la iglesia. Porque aún hay hermanas, me decía, que siguen con pinturas, que siguen con aretes, que siguen con cadenas. Ve y dile, me decía, que saquen ese espíritu de mi iglesia. Porque yo soy un Dios de orden, me decía. Yo soy un Dios santo, y por lo tanto mi iglesia tiene que estar en santidad. Y yo hoy vengo y te entrego esta palabra. Yo no estoy hablando por mi propia cuenta. Es el Señor el que está hablando cada día, y es por eso que tú y yo analicemos nuestra vida. Si hay algo que aún te esté estorbando para que estés cerca de la presencia de Dios, es tiempo hoy que tú lo quites. El Señor te está hablando. Y el Señor me decía, diles, me decía, que yo quiero santidad. Diles, me decía, que yo quiero santidad. Porque yo voy por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y yo le decía, amén, Señor, le decía, yo voy a decirlo. Y el Señor me decía, espera, me decía, espera. Y yo le decía, sí, Señor, yo escucho, le decía. Y en ese momento el Señor me decía, mira, me decía. Y cuando me decía, mira, me decía, mira, pero mira, me decía. Y yo empezaba a mirar la vestidura resplandeciente. Y el Señor me decía, mira, esa vestidura quiero yo en mi iglesia, me decía. Mira, me decía, esa vestidura yo quiero en mi iglesia. Pero hoy en día, me decía, han manchado esa vestidura. Hoy en día, me decía, muchos han manchado ya su vestidura. Pero ve y dile, me decía, que este es el tiempo que pueden lavar su vestidura. Ve y dile, me decía, que este es el tiempo que tienen que lavar sus vestiduras. Porque mira, me decía, mira, me decía. En ese momento únicamente podía contemplar una luz tan resplandeciente. Y en aquella luz resplandeciente únicamente se veía una silueta de pie. Y esa silueta empezaba a levantar la mano derecha. Y empezaba a apuntar así. Y en ese momento aquellos ángeles corrían y se formaban. Y eran cantidades de ángeles que se estaban formando. Y el Señor me decía, mira, mira, me decía, porque se están preparando ya para la gran batalla. Mira, me decía, que se están preparando ya para la gran batalla. Y empezaba a mirar a aquellos ángeles cómo se iban formando. Pero ve y dile, me decía, que todo está a punto de acontecer. Y después de eso me decía, diles que viene el avivamiento en mi iglesia, me decía. Viene el gran avivamiento de mi iglesia, me decía. Viene el gran avivamiento de mi iglesia. Y es ahí cuando yo voy por mi iglesia. Diles, me decía, que ya voy pronto por mi iglesia. Ya no hay tiempo, iglesia, el Señor está cerca. Si tú creías que faltaba mucho tiempo, déjame decirte que no. Esto ya se va a empezar a dar. Es por eso que el Señor está hablando y está hablando y está hablando en diferentes maneras.
pero solo resta de que tú quieras escuchar la voz de Dios. Y hoy hemos entregado este mensaje una vez más. Creas o no creas, yo he cumplido delante del Señor. Y depende de ti si quieres tomar esta palabra. Hoy hemos cumplido delante de la presencia del Señor. Voy a invitarte a que te pongas de pie y le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Ponte de pie, iglesia, y empieza a platicar con el Señor. Él está aquí. La presencia de Dios está aquí. Solo tienes que abrir tu boca. Solo tienes que provocar la gloria de Dios. Tienes que declarar que Él está aquí. Tienes que darle ese lugar en tu corazón. Tienes que darle el primer lugar al Señor porque Él está aquí. Yo siento aquí su presencia. Porque yo le dije al Señor, si tú vas conmigo, le decía, yo estoy segura. Si tú vas conmigo, le decía al Señor, y te paras ahí conmigo, yo podré abrir mi boca, le decía al Señor. Y Él está aquí porque Él es fiel. Y su palabra es fiel y verdadera. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque tú eres grande, tú eres poderoso. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, mi Dios amado. Gracias te damos, maravilloso Dios. Porque una vez más, Dios mío, hemos entregado este mensaje, Padre, de alerta. Gracias, Señor, porque aún en tu infinita misericordia, Dios mío, tú nos has dado este mensaje, Señor. Y que este mensaje, Padre, llegue en diferentes partes del mundo. Llegue también, Señor, para aquellos que un día te conocieron y cayeron de tu gracia, Padre. Hoy es el tiempo que tienen que levantarse. Hoy es el tiempo, Padre, en el cual ellos pueden venir de aún delante de tu presencia, porque tú no los has desechado. Aún siguen siendo tus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Y que este mensaje, Padre, alcance a muchas almas. Y que muchas almas, Señor, sean arrebatadas para tu reino. Declaramos en esta hora, Dios mío, tu gloria y tu poder, Señor. Y que este mensaje se esparza, Dios mío, para que muchos puedan escuchar este mensaje de salvación. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Muchas gracias, Dios mío, te damos en esta hora. Y sigue tú, Dios mío, levantando cada día a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya.